día, en este precioso sábado que tenemos la oportunidad de poder encontrarnos. Sí, ¿y cómo vamos a alabar el nombre del Señor? Yo te invito a que puedas leer este salmo, que es el Salmo 18, y dice así. Comencemos de esta manera con el Señor. Dios mío, yo te amo, porque tú me das fuerza. Tú eres para mí la roca que me da refugio. Tú me cuidas y me libras. Tú me proteges como un escudo y me salvas con tu poder. Tú eres para mí mi más alto refugio. Te mereces que te alabe, porque cuando yo te llamo, tú me libras de mis enemigos. Sí, el Señor es el que está con nosotros. Por eso digámosle juntos, todos juntos al Señor: Jesús, yo te amo. Con un motivo, caminar junto a ti, he decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. En cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo vuelvo a entrar. Eres todo lo que quiero y más. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas
renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Dios te bendiga. Buenas noches, queridos hermanos, amigos, iglesia, vecinos. Dios bendiga su vida. Muchos se preguntan dónde está Dios. Y yo siempre contesto a esta pregunta. Dios está siempre en el mismo lugar. Está sentado en el trono.
Pero cuando el hombre culpa a Dios de lo que sucede, la respuesta es que el hombre se alejó de Dios. Y así como el hombre ha generado y provocado grandes cataclismos en la historia humana, ahora el hombre ha fabricado un virus que está fuera de su control. Dios está cerca. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en San Lucas capítulo 9 y leer San Lucas 9, 28, la transfiguración. Aconteció como 8 días después de estas palabras que Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén, es decir, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. Versículo 37 y 38. Al día siguiente de esta experiencia, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, estropeándole, y a duras penas se aparta de él. Pero tus discípulos no lo pudieron liberar. En la vida hay escenas que dejan marcas en nuestros corazones, que se graban en la retina de nuestros ojos, que aún son vigentes las palabras en nuestros oídos y las emociones en nuestra alma. Este episodio fue muy especial en la vida de los 3 apóstoles. Sucede en el año 32 de Cristo. Y en el año 67, es decir, 35 años después, en la segunda carta de San Pedro, en el capítulo 1, verso 16 al 18, Pedro lo vuelve a recordar. ¿Cómo impactó su corazón? Cómo esa experiencia vívida, maravillosa, sobrenatural, lo acompañó en el transcurso de estos años. Tal vez tú tengas de estas experiencias. Yo recuerdo una. Tenía 10 años. Me había criado en un ambiente familiar en el cual mi primo, que tenía 4 años más que yo, era mi ídolo. De pronto hay un cambio familiar y él y su familia viajan a Italia para volverse a radicar allí. Qué
impactante fue para mí esa noticia. Ya las semanas previas era una tristeza abrumadora. Y puedo recordar con absoluta claridad, después de 60 años, estar a 20, 30 metros del barco, ver la gente saludando, ver la imagen de mis tíos, de mis primos, y yo llorando desconsoladamente. El barco comenzó a moverse, sus bocinas aturdían el lugar y se fueron. Y se fueron. Me impactó tanto que estuve un mes enfermo de tristeza. Y digo, ¿cómo nos impactan estas experiencias en la vida? El relato nos dice que el Señor Jesús subió el monte a orar. Allí en el monte, entre el cielo y la tierra, Jesús se encuentra con el Padre, con Dios. Jesús se aparta de la multitud por algunas horas. En ese tiempo especial de oración suceden cosas maravillosas. Él había tomado a 3 de sus discípulos, tal vez de los más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo. Qué importante. Para el Señor Jesucristo ese momento era muy significativo y Él lo quiso compartir con aquellos que estaban cercano a su corazón. Así como nosotros cuando estamos en dolor, en angustia o en felicidad, en una fiesta y queremos compartirlo con los que amamos. Ahora, para Jesús tuvo una importancia grande. ¿Por qué? Porque Él compartía con ellos una experiencia que los iba a marcar de por vida. Él compartía con ellos lo que ya empezaba a ser el horizonte de la cruz, su muerte. Y Él compartía con ellos la oración de acuerdo que nos enseña en Mateo capítulo 18, verso 19 al 20. ¿Qué valor que tiene la oración de acuerdo? Si 2 se pusieren de acuerdo sobre un tema y piden a Dios, Dios se los concede. Y luego aclara a Jesús una gran razón, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo con ellos. ¡Qué maravilla! Querida iglesia, aquí hay un valor espiritual muy profundo y trascendente. Aprender a practicar, a cultivar la oración de acuerdo, porque allí está el Señor. Es en ese monte
lugar que se transforma en un sitio de privacidad, de intimidad, donde no hay interrupciones y en donde se puede oír con claridad la voz de Dios que dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¡Qué impresionante! Parecía que Dios no estaba allí. Sin embargo, sí. Fiel a sus promesas. Cuando le buscamos, cuando compartimos el acuerdo en nuestras oraciones, cuando llevamos las cargas los unos de los otros, cuando nos encontramos con el Señor nos habla. Sentimos su presencia, oímos su voz por la palabra, oímos su voz por ideas, oímos su voz por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Percibimos su presencia. Y como le sucedió a los discípulos, querían quedarse arriba del monte. Era tan deleitoso disfrutar de la presencia y de la gloria de Dios en aquel lugar que no querían descender para las exigencias de la vida cotidiana. Es allí en el monte, en la elevación de nuestra alma a la presencia de Dios, donde ellos experimentaron, al igual que Jesús, una renovación espiritual y un toque de la gloria de Dios. ¿Sabe? En este tiempo de grandes exigencias de la vida, necesitamos ese encuentro sobrenatural con Jesucristo. Necesitamos ese toque renovador del poder y de la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Agobiado Moisés de andar con un pueblo rebelde por el desierto, subió al monte y estuvo 40 días y 40 noches en comunión con Dios, envuelto en la gloria de Dios. Y cuando descendió de aquel lugar, su rostro brillaba con el brillo de Dios y no podían acercarse a él ni resistirle. ¿Cuánto necesitamos de estas experiencias sobrenaturales? Nos hemos acostumbrado a lo natural del mundo. Nos hemos acostumbrado a realidades humanistas, en donde el hombre vive en autonomía de Dios, separado de Dios, sin importarle de Dios. Se ocupa de otras cosas necesarias, pero no de lo esencial, de tener una relación personal con Dios. Necesitamos de estas experiencias, aún en el momento de dolor, de sufrimiento, en el lugar donde nos encontremos, internados en gravedad o en nuestros hogares. Cuando Esteban moría apedreado por los hombres que lo rechazaron, dio este testimonio: veo el cielo abierto y la gloria de Dios allí. Y a los pocos minutos Dios lo llevó. ¡Qué maravilla! Tener esa fe
esa certeza y ese contacto con Dios aún en los momentos difíciles de la vida. Dios está presente. Y los discípulos experimentaron esa renovación en Jesús. Su ropa, su rostro se transformó en un brillo de toque de gloria sobrenatural. Es allí en el monte en donde los discípulos descubren y dan respuesta a una de nuestras grandes preguntas e incógnitas para mucha gente. ¿Habrá vida después de la muerte? ¿Con la muerte termina la realidad del alma, del espíritu humano? Y la respuesta de la escena es muy clara. Allí aparecen Moisés y Elías, que habían vivido cientos de años antes y que ya no estaban entre nosotros. Sus enseñanzas estaban registradas en la Escritura. Jesús los reconoce. Ellos tenían la misma apariencia física que nos describe la Escritura, pero con cuerpos de gloria. Eran reconocibles. Jesús los reconoce y los 3 apóstoles también. Y ahí tenemos la respuesta. Sí, hay vida después de la muerte. Para aquel que ha rechazado a Dios, que ha rechazado la salvación de Jesucristo, será la muerte eterna, la separación eterna de Dios. El alma es inmortal. Nunca se extingue. Pero para aquel que ha confiado en Jesucristo, que le ha entregado la vida a Él, es la gloria eterna. Ellos estaban experimentando en el monte un anticipo de aquella gloria eterna, de aquella gloria eterna. ¿Quiénes eran esos hombres que ya vivían en la inmortalidad? Jesús subió al monte a orar. La oración fue el paradigma, el modelo de su vida. Pero también lo fue para Moisés, quien pasó largos tiempos de búsqueda y de oración con Dios. Cuando recibió las tablas con los 10 mandamientos, dice la Escritura que subió al monte para encontrarse con Dios. Pero también lo fue para Elías, el profeta de la oración. Subió al monte Carmelo y clamó durante 7 veces para que volviera a llover después de 3 años y medio que no llovía, y volvió a llover. Había un vínculo, había una relación entre ellos. Si te toca sufrir en este tiempo, si el dolor ha golpeado tu corazón, si hay seres amados que no están contigo, yo quiero entregarte de parte de Jesucristo, de parte de Dios, esta promesa que está en Romanos capítulo 8, versículo 18, que dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, del hoy, no son comparables
con la gloria venidera, futura, eterna, que en nosotros ha de manifestarse por haber creído en Jesucristo, en el Señor. Cuánta fortaleza trae a mi fe y cuánto alimento a mi esperanza esta promesa tan maravillosa. Tal vez nos preguntamos por qué orar. Cuando oramos, quebramos nuestra autosuficiencia y generamos una actitud de dependencia en Jesucristo. El Señor Jesús nos invitó a orar y velar. Quiere decir que cuando oramos se abre un panorama nuevo, sobrenatural, como se abrió para los apóstoles allí en el monte. La palabra original significa gregoreo, estar despierto con el fin de observar y evaluar cuidadosamente lo que sucede. Es como la atalaya que sobre la torre que está permitiéndole ser el vigía de la ciudad, puede observar todo el horizonte para dar alertas de peligro. La oración se apodera de esa dimensión. Por la oración aprendemos a leer los tiempos, a leer la historia, a leer e interpretar las profecías y a entender, iglesia, que nos toca vivir el último tiempo en el lenguaje de Jesús. Mateo capítulo 24, habrá pestes, terremotos, dolores, principio de dolores. Ya estamos viviendo ese tiempo. Pero los discípulos lucharon con el sueño. Mas en esa lucha vencieron, nos dice el relato, y permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Dios. ¿Qué cosas me adormecen? Voy a nombrar algunas. El temor nos adormece, nos paraliza, nos roba las fuerzas, genera pánico. Las soledades nos adormecen. Las grandes necesidades psicoemocionales nos adormecen. Las incertidumbres acerca del futuro nos adormece, nos quita libertad. Ahora quiero invitarte para que por medio de la oración subas al monte, eleves tu alma por sobre la realidad que nos toca vivir. Y como el águila vuela sobre las tormentas, tu alma sea elevada a la presencia gloriosa de Dios. Y que podamos interpretar estas realidades desde la perspectiva de Dios. No serán para siempre. El retorno de Jesucristo, el Señor, por su iglesia, se avecina. Un día este mundo tendrá el punto final. Jesucristo volverá para reinar. Ese día se acerca. Que tu fe sea fortalecida y que subas cada día al monte a encontrarte con Dios. Pero al día siguiente de esta experiencia,
descendieron y se encontraron en el valle del dolor, en el valle de la necesidad, en el valle del clamor. Y un hombre gritó: Jesús, ayúdame, mi hijo se muere esclavizado por el diablo. Y tus discípulos, los 9 restantes que quedaron en el llano, no pudieron libertarle. Es allí en el monte donde aquellos 3 recibieron la capacitación para servir a Jesús. El poder del Espíritu Santo viene de lo alto. No viene de las circunstancias. Y Jesucristo oyó a aquel hombre, uno, en medio de la multitud. Tal vez hoy tú eres ese uno. Y tú te preguntas, ¿me escuchará a mí? Con tanto dolor, tantos contagios en todo el mundo, sí te escucha. Él es Dios, el Dios que te ama. Así como murió en la cruz por todos, y todos estaban incluidos en su muerte, hoy en su bendición, todos están incluidos y Él te escucha. Búscalo. Aparta un tiempo y encuéntrate con Él. Encuéntrate con Él. Qué maravilloso es Dios. El Dios que nos ama. Y les traigo una reflexión, iglesia. 9 no subieron al monte y no tuvieron el poder, el discernimiento y la fe para liberar a aquel joven. Se quedaron en el activismo cotidiano de las obras religiosas, pero perdieron la oportunidad. Sin embargo, los que subieron tuvieron el poder para ministrar adecuadamente a la necesidad de las personas. Bendito sea Dios. ¿Dónde está Dios? Dios está cercano a aquel padre, a aquella madre, a aquel joven, a aquella persona enferma, a aquel que clama, que busca a Dios. Es allí, amada iglesia, en el valle que la gente necesita consuelo, aliento, esperanza. Es en el valle que necesita fuerzas para volver a empezar. Es en el valle que encontramos personas con temores, con estrés, con fatiga, con llanto, con dolor. Es allí en el valle donde encontramos personas solas, muy aisladas de la realidad que toca vivir. Es allí en el valle donde encontramos personas que han perdido el significado de la vida y se la quitan dolorosamente. Es en el valle donde encontramos las grandes necesidades. Hay una frase de un autor cristiano, Arturo Houghton, que dice: somos mendigos movidos a decirle a otros mendigos dónde nosotros encontramos el pan de vida que es Jesucristo. Querida iglesia, ¿dónde está tu monte de oración? Allí
nuestro corazón se sensibiliza y Dios nos muestra cuánto tenemos para darle a los demás. ¿Dónde está tu valle, querida iglesia? Es allí donde percibimos y escuchamos el grito del que clama, del que pide ayuda, de los que nos rodean, de los que realmente necesitan. Señor, sensibiliza nuestros corazones para disfrutar cada día de tu presencia, para paladear tu gloria, para recibir la llenura de tu Espíritu, el poder de lo alto, y en tu autoridad, y en tu poder, y en tu discernimiento ministrar a aquel que en el valle clama, necesita, pide. Ayúdanos, Señor, a vivir en el sano equilibrio del monte y el valle. El contacto con Dios y el contacto con mis semejantes, con las personas. Lléname de ese amor y de esa sensibilidad. Amén. Amén. Hermanos, todos los martes tenemos nuestra reunión de oración a las 20 horas. Los sábados por aquí en nuestra reunión online. El Señor es el que te estará esperando. Dios te bendiga.